Ok, bueno, vamos a dar una breve, vamos a analizar el material y ya posteriormente vamos a ver en cuáles son sus dudas, ¿no? Bueno, pues lo que estamos aquí observando son vectores en el espacio. En este caso, los vectores en el espacio van a estar conformados por ternas ordenadas, es decir, supongamos que este es el vector V y bueno, vamos a tener en este caso sus componentes. Estos son sus componentes del vector, que el primero, V1, corresponde a la coordenada X, o más bien a la variable X, a la variable Y y a la variable Z. ¿Por qué lo estoy mencionando como variable? Bueno, porque aquí se va a generar un punto. Este es un punto, se va a generar un punto. Entonces, tanto X como Y y Z pueden tener cualquier valor. Ok, ahora también tenemos aquí el vector 0. El vector 0 es cuando, bueno, en este caso es el vector nulo, no existe ninguna representación del vector. Y los vectores unitarios. Esto es muy importante porque vamos a manejar, más adelante vamos a manejar esta nomenclatura, en donde I representa la X, J representa la Y K representa a la Z. Entonces, los vectores unitarios, en este caso para el primer eje va a ser 1, aquí va a ser 1, o sea, 1 y las demás coordenadas se anulan. Aquí también va a ser 1 y las demás se anulan y así sucesivamente para la K. ¿Ok? Entonces, aquí ya tenemos empleando la notación canónica o estándar. La notación canónica o estándar está haciendo referencia a el vector que su punto inicial sale del origen. Por ejemplo, aquí. Igual en esta parte. De aquí sale el vector del origen. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, que en este caso tanto X, Y y Z valen 0. Y bueno, se representa el vector hacia el punto en donde se genere, en este caso, el punto final. Este sería el punto inicial, 0,0,0, y el punto final sería este de acá, para este ejemplo. Entonces, hay algo muy importante aquí que quiero mencionar. Cuando yo digo que este es un punto, cuando yo digo que es un punto, por regular va a estar representado con una letra, que en este caso puede ser cualquier letra, pero por regular tomamos letras finales del alfabeto. Y bueno, sus componentes, o más bien sus valores, porque es un punto, van a estar representados con subíndices de esa misma letra. Ahora, los puntos se generan entre paréntesis. En este caso, los puntos, aquí estamos hablando del punto P y acá estamos hablando del punto Q. Este es un Lo punto. conforma. ¿Perdón? Es como lo que conforma, ¿no? Ese punto. Así es. El punto, en este caso estamos hablando del espacio tridimensional, o sea, son tres puntos que forman o sea, son tres coordenadas que forman un solo punto. En este caso, este sería el punto inicial, o sea, de aquí va a partir el inicio del vector y va a llegar hasta acá. O sea, tenemos el punto inicial y el punto final. Ahora, lo que quiero hacer, la diferencia aquí es que los puntos van a estar entre paréntesis y un vector va a estar, en este caso, entre signos de mayor menor, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener, en este caso, el vector, sea U, sea V, igual, y aquí tenemos ya, en este caso, o sea, esta es la forma de representar un vector, esta es la nomenclatura de representar un vector, y esta la de representar un punto. El punto va entre paréntesis y el vector va entre signos. A veces también lo ponemos con signo, como con una flechita arriba, y también lo podemos representar así. ¿Ok? Ahora,
por aquí les estaba yo comentando que si V se representa por el segmento de recta dirigido. El segmento de recta dirigido ya dijimos que es un vector, ¿sí? Y bueno, pues un vector va a tener punto inicial, punto final, va a tener una dirección y va a tener en este caso, una dirección y va a tener un sentido. El sentido, en este caso, el sentido, en este caso, ¿quién me lo va a proporcionar o quién define el sentido del vector? ¿Quién define el sentido del vector, chavos? El punto final. ¿Zeta? ¿Perdón? El punto final, que sería donde iría, ¿no? El sentido me lo establece la punta de flecha. ¿Sale? Porque aquí, por ejemplo, para este ejemplo aquí, este es un vector estándar, porque su punto inicial lo tiene en el origen y su punto final lo tiene Origen. acá, en donde V 1, 2 y 3 puede ser cualquier punto. Entonces, su dirección, esa sí me la define el ángulo, su dirección, porque la pendiente va a estar definida por el ángulo. Es decir, este vector que está aquí, su ángulo va a ser menor a pi medios o a 90 grados, si ustedes quieren verlo. ¿Por qué? Porque está en este cuadrante de acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? O sea, por ejemplo, si yo establezco los puntos inicial y punto final de un vector, entonces las componentes de V se obtienen restando las coordenadas del punto inicial de las del punto final. ¿Estamos de acuerdo? Aquí es fácil porque, por ejemplo, yo digo el punto final, por ejemplo, supongamos que Q es el punto final y P es el punto inicial. Entonces, para obtener las componentes se refiere, chavos, a hallar, en este caso, el valor de X, el valor de Y y el valor de Z. Esas son sus componentes. Para hacer eso, yo voy a decir que Q, o sea, el punto final, menos el punto inicial. Y ahí estoy obteniendo la primera componente, que sería V1. La siguiente sería Q2 menos P2, que en este caso estaríamos hallando V2, que sería X, acá, y sería Y aquí, y luego sería Z, que esto lo vamos a hallar con este de acá. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ok. Ahora, aquí tenemos una representación de un vector. Aquí hay algo muy importante, porque lo vamos a ver ahorita más adelante en otro tema. Fíjense que tenemos nosotros, tenemos en este caso los vectores I, J y K. Estos vectores que están acá corresponden a los vectores que son con respecto al eje X, al eje Y y al eje, al eje Z. En este caso sería I, J y K, que estos van a ser los vectores directores de los vectores, perdón, serían, sí, los vectores directores de un vector. Los ángulos, perdón, serían los ángulos. Ok. Y este de aquí, si se dan cuenta, va a ser para el eje X, este de acá va a ser para el eje Y, y este de acá va a ser para el eje Z. Y los tenemos representados por, en este caso, por estas tres letras, que sería I, J y K, que es lo que estamos comentando en esta parte de aquí. O sea, la notación para representar los vectores unitarios o canónicos. Canónicos o estándar. Ok, aquí tenemos una definición de vectores en el espacio. Entonces, nos dicen que tenemos el vector U. Cuando nosotros tengamos tres componentes, estamos hablando de vectores en el espacio. Cuando tengamos dos componentes, estamos hablando de vectores en el plano. Aquí, en este caso, si yo nomás tengo
para este ejemplo, dos componentes, como lo estoy señalando acá, entonces estamos hablando de vectores en el plano, o un espacio bidimensional. Si estamos hablando de tres componentes, estamos hablando de vectores en el espacio, en un espacio tridimensional. ¿Sale? Y bueno, acá vectores en el espacio y en este caso C es un escalar. Cuando hablamos de que C es un escalar, estamos hablando de cualquier número real. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos que la igualdad de vectores, en este caso los vectores son iguales. Por ejemplo, si hablamos de U y V, si solo si el componente 1 del vector U con el componente 1 del vector V son iguales, el 2 con el 2 del vector U con el V son iguales, o sea, todos los componentes son iguales. Eso quiere decir que los vectores son iguales. Ahora, ¿cómo expresamos los componentes? Las componentes, acuérdense que son los valores de X, Y, Z. Dice acá, si V representa por se representa por el segmento de recta dirigido desde el punto inicial al punto final, entonces nosotros vamos a obtener esas componentes, que serían estos de acá, restando el punto final del punto inicial, para obtener, en este caso, el primer componente. Aquí para obtener el segundo componente y acá para obtener el tercer componente. ¿Estamos de acuerdo? Si aún hay dudas, me van diciendo, chavos, o sea, porque yo voy hablando, pero no sé si les va quedando claro. ¿No? ¿No hay dudas hasta ahí? No, por el momento no, profe. No, por el momento no. Ok. Hasta el momento no. Ok, esto es importante, miren, la longitud. Longitud de un vector se representa por el valor absoluto de ese vector o entre barras. Y aquí podemos tener la fórmula de la distancia de un punto a un punto, de un punto inicial a un punto final, tenemos esta fórmula, esta de acá, que es la de la distancia, o el teorema de Pitágoras, si hablamos de un triángulo rectángulo. Por ejemplo, aquí yo voy a obtener la distancia desde el origen, que sería aquí, hasta el punto final, o sea, el punto inicial hasta el punto final. O sea, hay un punto aquí y hay un punto acá. Entonces voy a obtener esa distancia, y esa distancia se va a obtener con esta fórmula. Y se representa de esta manera. Entonces, cuando hablamos de longitud, magnitud o módulo, estamos haciendo referencia a lo mismo. Que en este caso, si hablamos de un vector en el plano bidimensional, si cerramos con respecto al eje X, ese vector o esa magnitud va a formar lo que es la hipotenusa. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a hablar de obtener la hipotenusa a través de sus catetos, viéndolo desde ese punto de vista. Pero bueno, vamos a enfocarnos acá para no meternos en cosas desde álgebra, ¿no? Que eso ya lo llevaron ustedes en segundo o no sé en qué semestre lo llevaron. Ok, entonces, aquí que nos quede claro que la longitud la vamos a obtener con esta fórmula. Ahora bien, dice, el vector unitario en la dirección de V lo vamos a tener, en este caso, U sobre su longitud. Y en este caso, como U, estamos hablando del vector unitario, ¿sí? El vector unitario, pues en este caso va a valer 1, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero con el vector unitario? Si hablamos de I, en este caso va a valer 1 acá. Si hablamos de J, va a valer 1 acá. Si hablamos de Z, va a valer 1. Por eso siempre vale 1 el vector unitario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí estamos haciendo referencia que el vector unitario de dirección de V es igual al vector unitario, que en este caso sería 1. Aquí es como si yo pusiera
supongamos que pongo el de X, entonces sería 1, 0, 0, 0, y ahí se pondría, ¿sale? Ahora, en este caso, V va a tener, sería 1, pero bueno, aquí serían los componentes de ese vector, ¿sale? Y sería sobre su módulo o su longitud. Entonces, siempre y cuando esto sea diferente de 0. Ahorita lo vamos a ver acá abajo. La suma de vectores, bueno, pues la suma de vectores exactamente se hace de la misma manera como lo hacemos en vectores en el plano. O sea, vamos a sumar las coordenadas v y más en este caso, v más u, ¿sí? Que serían las x, aquí serían las y y acá serían las z. ¿Estamos de acuerdo? La única diferencia que hay es que tenemos más componentes. Esa es la diferencia. Y el múltiplo escalar, bueno, pues el múltiplo escalar, en este caso, pues estamos hablando de que estamos multiplicando cualquier número real, donde C es cualquier número real, cualquiera. Puede ser una fracción, un punto decimal, un entero, un negativo, etc. Y lo vamos a multiplicar por cada uno de los componentes de ese vector. Aquí creo que no hay mayor duda, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, me parece que un ejemplo en donde tenemos el punto inicial y el punto final, ¿sale? Tenemos punto inicial y punto final de ese vector. ¿Y cómo sacamos en este caso, su distancia o su longitud? O más bien, ¿cómo obtenemos sus componentes? Sus componentes los vamos a tener, porque aquí, por ejemplo, miren, chavos, aquí tenemos un punto, pero estos no son los componentes, aclaro acá. Estos no son los componentes del vector, ni estos de acá, porque solo tenemos un punto inicial y un punto final, pero en realidad el vector no lo tenemos. Entonces, para obtener esos componentes, realizamos esto de acá. Y entonces ya vamos a obtener ese vector. ¿Estamos de acuerdo? Ok, aquí tenemos un ejemplo. Dice, hallar las componentes, lo que yo les estoy tratando de explicar, y la longitud. O sea, vamos a hallar sus componentes y la longitud del vector V, donde su punto inicial es este de acá y su punto final es este de acá. Entonces, lo que yo voy a hacer es para hallar las componentes va a ser 0 menos 2. Entonces, aquí sería, aquí está representando esto. Entonces, sería el punto final, que sería este de acá, este de aquí, perdón, menos el punto inicial. Entonces sería 0 menos 2. Luego sería menos 4 menos 3. Luego sería 4 menos 1 y eso lo estoy representando en esta parte de acá. ¿Estamos de acuerdo? Aquí sería para obtener x, que sería q menos q1 menos p1, q2 menos p2, q3 menos p3. Y entonces ya obtenemos los componentes acá. Este ya es el vector para este ejemplo. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros, en este caso, su módulo o su longitud o magnitud? Bueno, pues eso lo vamos a obtener con esta fórmula, o la fórmula de la distancia o el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Para obtener esto, forzosamente yo tengo que tener las componentes, porque fíjense aquí, esta lo marqué en color rojo para que vean la diferencia. Este ya es el vector. Este de acá son los puntos. Yo no puedo agarrar cualquiera de estos puntos para calcular su módulo, puesto que no es el vector. ¿Sale? Entonces elevamos este al cuadrado, elevamos 2 al cuadrado, menos 7 al cuadrado y 3 al cuadrado, que lo tenemos aquí. Y eso me va a dar la raíz de 62. Y luego si obtenemos el vector unitario en la dirección de V, entonces quiere decir que vamos a aplicar esta fórmula de acá. Y entonces 1 por el vector, bueno, pues va a ser el vector sobre, estamos haciendo esto de acá, en donde esto es el módulo o la distancia y este es el vector. Entonces aquí tenemos el vector. Y lo que hacemos es cada componente se va a dividir entre
su módulo. O sea, 2, 7, 3 entre su módulo. Y esa sería la solución. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe, todo claro. No, todavía no, profe. Ok. Tenemos aquí la definición de vectores paralelos. Vamos a ver a qué se refiere con vectores paralelos. Dice acá que dos vectores distintos de 0. Ya sabemos que el vector 0, pues es un vector nulo. ¿Sale? Entonces, son paralelos si hay algún escalar C tal que este vector sea igual al producto del escalar por otro vector. O sea, un vector V va a ser igual al vector U si existe un escalar que me dé exactamente el mismo vector. ¿Estamos de acuerdo? O sea, el vector U y el vector V van a ser paralelos si existe un escalar que los iguale. Y aquí tenemos, bueno, un ejemplo. Dice, en la siguiente figura se muestran los vectores U, V y W son paralelos porque U es igual a 2 veces V y W es igual a menos V. Entonces aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Acá tenemos que son paralelos. ¿Sale? Y aquí lo tenemos, ¿no? Vectores, por ejemplo. Ejemplo de vectores paralelos, ¿no? Dice, el vector V tiene un punto inicial acá. Estamos hablando de un vector, perdón, el vector W y su punto final. ¿Sale? Si graficamos este en el plano, pues me va a dar un vector, la representación de un vector. Y luego dice, ¿cuál de los siguientes vectores es paralelo a W? Y aquí tenemos que U es igual a este vector y V es igual a este vector. Entonces, si nosotros buscamos, se debe de cumplir esta propiedad de acá, en donde C, que es un escalar multiplicado por un vector, sea igual a este vector para que sean paralelos. Entonces, si hacemos eso, dice aquí la pregunta. Nosotros tenemos el vector W y tenemos su punto inicial y su punto final. ¿Cómo hallaríamos sus componentes, chavos? ¿Cómo hallaríamos sus componentes? Pues sus componentes la haríamos restando el punto inicial, el punto final del punto final, del punto inicial, perdón. Entonces sería menos 4, menos 2, que es lo que yo tengo acá. Luego sería 7 menos 1 menos, o sea, sería, perdón, me regreso, menos 4 menos 2. Luego sería 7 menos 1. Luego sería 5 menos 3. Todo eso lo tengo aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si hacemos las operaciones correspondientes, aquí menos 4, aquí sería menos 4, menos 4 menos 1, menos 2, perdón. Aquí tengo un error, aquí tengo un errorcito, ahorita que lo estoy viendo. Aquí no va una coma. Esa comita hay que borrarla, ahí tengo un error. Miren, se va a acabar la reunión, pero ahorita entran otra vez con los mismos datos, la misma ID y la misma, Ok. A ver, ¿todavía están viendo ahí? Sí. Sí, todavía se ve. ¿Todavía lo ven? Ok, Sí. ahorita que se acabe, chavos, ahorita que se acabe, en 5 minutitos, intentan entrar. En 5 minutos intentan entrar con los mismos datos, la misma clave y la misma ID y nos volvemos a conectar. Pero bueno, continuamos, ¿no? Les decía yo, aquí tengo un errorcito. Aquí no va ninguna coma. La coma es para separar las componentes. Por ejemplo, menos 4 menos 2 me va a dar menos 6. Luego sería 7 menos 1 me va a dar 8.
Y luego 5 menos 3 me va a dar 2. Ahora sí, ya tengo el vector W. ¿Estamos de acuerdo? Aquí ya tengo el vector W. Ahora, este S, que si yo lo multiplico por U, en este caso, perdón, por W, porque este es el vector W, el que yo obtuve acá, pues esto se va a cumplir. Se puede cumplir que U es paralelo a W, porque si yo digo, si este es U y este es W, si yo multiplico todo el vector por 1/2, pues va a ser, aquí sería menos 1/2 por menos 6, pues en este caso va a ser 3. Luego menos 1/2 por 8, va a ser menos 4, y menos 1/2 por 2, en este caso va a ser menos 1. Entonces, si dibujamos este vector con este vector, van a ser paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora para este de acá, tendríamos que encontrar ese escalar que está aquí. Para el primer caso, ok, es menos 2. Para el segundo, ok, es menos 2. Pero para el tercero, ya vimos que no es menos 2. Entonces, este de aquí se puede decir que no coincide. Entonces, como C no coincide, entonces estos vectores no son paralelos. Si nosotros los dibujamos, vamos a ver que son ortogonales, es decir, no son paralelos. ¿Sale? Ok. A ver, vamos a tratar de resolverlo de las dos formas, de la forma analítica y de la forma geométrica. A ver, vamos a ver. Voy a tratar de dibujar el plano acá. Ahí tenemos. Ahora, fíjense, dije, sea P, o sea, este es un punto, y Q es otro punto. Los puntos de inicial y final de V. Y sea R y S, los puntos inicial y final de U. O sea, tenemos dos vectores aquí. O sea, el primer vector tenemos desde el origen hasta el punto 3,2, y el siguiente vector lo tenemos desde el 1.1, desde el 1.2 hasta el 4.4. Son dos vectores. Y lo que me está pidiendo aquí es, dice, demuestre que los vectores, o sea, PQ, que sería este, y RS, que sería este de acá, tienen la misma longitud y la misma dirección. ¿Qué quiere decir esto? Pues vamos a ver si son iguales. Es decir, si tienen la misma longitud y tienen la misma dirección, pues los vectores son equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primer punto, pues ya vimos que es aquí en el origen. Y el otro punto es en el 3,2. Entonces, este sería 1, 2, 3, 2. Mi primer vector quedaría de la siguiente manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ahí quedaría mi primer vector. El siguiente vector quedaría, voy a agarrar otro color, en este caso, al 1,2, sería 1,2, o sea, el punto inicial. En este caso sería 1, este sería el punto inicial, y este sería el 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, este sería su punto final. Entonces el vector iría desde aquí hasta acá. Y me está diciendo que yo debo demostrar que estos vectores tienen la misma longitud y la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer eso? Miren, lo voy a hacer a lápiz, porque si me pongo a editarlos con los símbolos matemáticos me voy a demorar más. Entonces me va a salir un poquito chuecas las letras, los símbolos y lo que yo haga y me va a salir, pero bueno, la idea es que ustedes lo entiendan, ¿no? Estas son las representaciones, ¿sí? Estas son las representaciones de estos vectores. Es decir, yo aquí tengo el vector, el punto P,
para este vector. Y acá tengo el punto Q para este vector. O sea, el vector PQ. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo el vector P, Q, este sería el vector. ¿Estamos de acuerdo? Y para el otro vector, que sería, acá sería el punto inicial en R. Ese sería el punto inicial en R. Y el punto final en S. Entonces el vector sería R, S. Ese sería el vector. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, esos son los puntos iniciales. Bueno, esos son los puntos iniciales del vector, ¿no? A ver. Ahí está. Ok, y lo que me está pidiendo acá realmente es decir, demuestre que los vectores PQ y RS tienen la misma longitud y la misma dirección. Entonces, si hablamos de la misma longitud, yo tendría que generar, entonces en este caso, sus componentes de ambos vectores, ¿no? ¿Cómo generamos sus componentes? Restando el punto final con el inicial de cada vector. Así es. Es decir, yo tengo, vamos a hallar, por ejemplo, el primero, ¿no? O sea, el vector PQ, ¿no? Entonces vamos a hallar sus componentes. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues voy a decir 3 menos 0. Pues me va a quedar 3, ¿no? Y luego sería 2 menos 0. Pues me va a quedar 2. En este caso, aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo se resta, en este caso el punto inicial, que aquí es este punto, que en este punto el punto final es Q, aquí tenemos Q, ya habíamos dicho, aquí tenemos Q, y acá tenemos P, ¿vale? Entonces, Ya. ¿perdón? ¿Me hablaron? Ahora vamos a hallar el punto RS, del vector RS, entonces, No, güey. a ver, me salió un poquito chuequito. Entonces el vector RS, ¿no? Este sería igual. Ahí está. Entonces sería 4 menos 1. 3, ¿no? Sí. 4 menos Igual 2. 2. 2. Si se dan cuenta, tenemos los mismos componentes. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Ahora, ahí tenemos los mismos Sí. componentes. Y me dicen que si tienen la misma longitud y la misma dirección. ¿Cómo obtenemos la longitud, chavos? Es lo de La raíz cuadrada de cada, Así, el cuadrado de la suma. o el módulo Ujú. se va a hallar, vamos a suponer de RS. Si se dan cuenta, el vector es el mismo. Entonces vamos a poner que PQ va a ser igual a la raíz cuadrada de Más 4. 3 al que El cuadrado. más 2 al cuadrado. 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y raíz Entonces, cuadrada de 3, esto va a ¿no? ser igual a 9 más Más 4. 4, ¿no? 4. ¿Sí estamos de acuerdo?
Sí, profe. ¿Cuánto sería aquí? 13. Raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, cualquiera de los dos, si yo elevo al cuadrado este y al cuadrado este, pues va a ser lo mismo con este de acá, porque sus componentes son iguales. Entonces, con cualquiera que lo haga yo, aquí nos estamos dando cuenta que esto que sería, dijimos, Iguales. eso sería igual a la Al módulo. longitud. La longitud, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esa sería la longitud o el módulo, como decía el compañero. O sea, entonces nos damos cuenta que los dos tienen el mismo módulo. Ahora, ¿cómo hallamos la dirección? ¿Cómo hallamos la dirección, jóvenes? ¿Cómo hallamos la dirección? ¿Se acuerdan por ahí que había una opción que decía, creo que se los puse en el video anterior, que decíamos que la tangente del ángulo, vamos a hablar que es el ángulo teta, va a ser igual a ¿qué? A y, vamos a poner aquí, Entre X. así es, vamos a poner aquí que ese sería y sobre x. ¿Estamos de acuerdo? Si yo despejo el ángulo, porque me interesa tener que el ángulo. Si yo despejo el ángulo, esto va a ser igual. Esto lo paso de este lado, sería como arco tangente, pero esa función no la tenemos en la calculadora, entonces pondríamos como tangente a la menos 1. Menos 1. ¿De quién? De ¿quién es y aquí? 2. Así quedaría. En este caso, ¿quién sería y acá? 2. ¿Y quién sería x? 3. Entonces quedaría como el ángulo. Metemos esta función en nuestra calculadora. De 2 sobre 3. Y díganme ustedes cuánto les queda. A ver, aquí hay algo importante, chavos. Lo pueden sacar en radianes o lo pueden sacar con grados normales. Para eso tienen que ver cómo tienen configurada su calculadora. A ver, ¿cuántos grados da ahí? Póngale tangente inversa de 2, 3. ¿Cuántos grados les dio? Vamos a la coma. Un 35 grados. A ver los demás, por favor. A ver, díganme los demás que es su calculadora. Sería tangente inversa de 2 sobre 3. Da 33.69. Sería 33.7, ¿no? En este caso quedaría como Ándele. 33.7 grados. ¿Estamos de acuerdo? Si lo sacamos en radianes, eso, bueno, si es que tenemos la calculadora en radianes, me quedaría, acuérdense que un radián, ¿cuánto es? ¿A cuánto equivale? Esto quedaría como
Si, esto es en grados, pero si sacamos en radianes, esto quedaría como 0.5880. Ándele. Sí. .5880. Ahora, eso lo multiplicamos, o sea, el .5880 lo multiplicamos por 180. Y luego lo que les dio, divídanlo entre pi. A ver. 0.5880. Multiplíquenlo por... Sale lo mismo, profe. Exactamente. 33, Multiplican por 69. 180. Ajá. Lo dividen entre pi. Y les debe de salir exactamente lo mismo. O sea que esto de acá es en grados. Sí. Y esto de acá es en... A ver. Radianes. En radianes. A ver, perdón. Esto de aquí es en... F. radian. Ahora, un radian... A ver. Un radian es igual... A ver, vamos a ponerle que un radian es igual a 180 grados. Eso es lo que equivale un radian. O sea, un radian es igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Hasta este punto, ¿tenemos alguna duda? Aquí ya comprobamos, perdón por el rayonerío que tengo acá, aquí ya comprobamos que la longitud son iguales. ¿Por qué? Porque la longitud la calculamos con este de acá. Primero obtenemos sus componentes, restando el punto final del punto inicial. Y luego, bueno, pues con la fórmula de la distancia, acuérdense que la longitud va del punto inicial al punto final, obtenemos, elevándolo al cuadrado, obtenemos estos de acá. Entonces, como los componentes son los mismos para el vector, pues en este caso, aquí se cumple la propiedad ¿cómo se llama? Se cumple la propiedad de vectores equivalentes o vectores iguales, en donde PQ, subíndice 1 es igual a RS subíndice 1 y PQ subíndice 2 es igual a RS subíndice 2, es decir, todos sus componentes son iguales. Entonces ahí nos damos cuenta que son equivalentes. Y por lo tanto, la longitud va a ser de raíz de 13. O sea, los dos son iguales. Ahora, para ver su dirección, pues obviamente como tienen los mismos componentes, con cualquiera que yo lo haga me va a dar 0.5880 radianes o 33.70 grados. Esos grados son los que nosotros tenemos, en este caso, aquí. Estos son los grados. ¿Sí? Estos son los grados. Si yo, por ejemplo, estos son los grados, 33.7 son los que existen en este vector. Si yo tiendo una línea horizontal acá, así, pues también van a ser los mismos grados de aquí a acá. Tanto para este vector como para este de acá, porque es el mismo. O sea, los grados son los mismos. Entonces su dirección, en este caso, viene dada por los grados. No sé si hay alguna duda hasta ese punto. Chavos. ¿Dudas hasta ese punto? ¿No? No, profe, vamos bien. ¿Quedó claro? Bueno, Ok, ahora vámonos entonces con el siguiente de acá. Dice aquí, sea U el vector, porque estamos hablando de que es un vector, este ya es un vector, ¿sí?
Y este es un punto. O sea, este es un vector y este es un punto. Dice acá, inciso A, dibuje la representación de posición de U. O sea, se cuenta que, o lo que nos está diciendo es que vamos a dibujar el vector U. Y también la representación particular de U que tiene a P como punto inicial. Determine su módulo. El módulo ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, si nosotros hacemos, en este caso, vamos a hacerlo desde acá. Ahí está. Entonces, el vector U me está dando que lo vamos a dibujar en su representación estándar. ¿Por qué? Porque no tenemos punto inicial ni punto final. Es decir, vamos a agarrar como punto inicial 0 y El como origen. punto final menos 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, menos 4 sería 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería aquí. El vector quedaría formado así. Arriba. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el vector U. Ok. Y ahora vamos a dibujar el punto. Bueno, vamos a ver en dónde está el punto 6 menos 2. Entonces, menos, perdón, sería 6. Sería, en este caso sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos 2 sería 1, 2. Aquí sería el punto. Ahí tenemos el punto. ¿Ese punto qué punto es? Bueno, pues es el punto P, que en este caso me está diciendo que es 6, menos 2. ¿Sale? Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo? 6, menos 2. Sí. Ahí lo tenemos. Ahora, quizá acá, que dice, dibuje la representación de posición de U, también representación particular. La posición de U es este, ya lo tenemos. De P con un punto inicial. Entonces el punto inicial es este de acá. Ahora, Sí. ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo voy a obtener un vector equivalente, pero yo tengo el punto inicial aquí. Pero no tengo un Pero punto fuera. final. Entonces, ¿cómo haríamos esto para hallar el punto final? Nosotros sabemos que P es 6, menos 2. ¿Sale? Y Q, pues no sabemos cuáles son sus puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo quiero hallar un vector igual a este, pues entonces quedaría como el punto final menos el punto inicial. Sí. ¿Sale? Sería X es el punto final menos el punto final. ¿Y esto sería igual a cuánto? A menos 4. Porque acuérdense que sus componentes deben ser iguales a menos 4. Entonces, ¿cómo quedaría X ahí? Si despejo a X, ¿cómo quedaría X? Negativa. ¿Cómo quedaría? Negativo. Menos 4 más 6, ¿no? ¿Perdón? Aquí sería X menos 4. Y yo bajo el 6 de este lado, quedaría como 6, ¿no? Entonces, X, ¿cuánto vale? Entonces, yo ya tengo el primer valor o la primera componente de ¿quién? De Q. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora voy a hallar la siguiente.
Entonces sería y menos, sería menos, sería el punto final menos el punto final. Punto inicial, perdón. Voy a borrar esto con el chueco. El punto final, ¿cuánto sería? Este sería igual a ¿cuánto? A 6. 5, ¿no? ¿Por qué 5? Estamos igualándolo a esto, chavos, al vector. El primero fue menos 4, Ok. x, y el segundo es 5. Entonces aquí quedaría como más 2 igual a 5. Entonces, si yo despejo a y, ¿cómo quedaría? 5 Igual Es a igual a 5 menos 2. 2. Es igual a Entonces, aquí 3. quedaría ¿cómo? ¿Cómo quedaría? Es igual a 3. Entonces aquí quedaría que y es igual a 3. 3. Y este sería el resultado. Entonces yo ya tengo aquí los valores. Yo ya tengo el punto final aquí, que en este caso quedaría como x, ¿cuánto sería? 2, 3. Y 3. 3. Ahí está. Entonces ya tengo el punto final. Entonces aquí ya puedo graficar. Bueno, voy a ponerlo igual acá con este color. No voy a ponerlo con otro color. Acá. Entonces el punto final sería 1, 2. 1, 2 y el otro 1, 3. 2, 3. 2. Aquí está mi punto final. Ahí está. Entonces mi vector va a quedar desde aquí Ahí. hasta acá. Mm, Ahí está. Ahí están los dos vectores. Punto final de este es acá. Sería, en este caso sería P y en este caso sería Q. Q. Q lo encontramos como ya lo vieron, ¿no? Ujú. Ahí está. ¿Sí? Ahora dice aquí, bueno, ya lo encontramos. Ahora determine su módulo. Bueno, pues el módulo ya vimos cómo lo vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo quedaría el módulo? Pues el módulo quedaría, vamos a ponerlo de esta manera. El módulo, bueno, pues quedaría como U igual a qué? Más 25. Pues 41. Ahí está, ¿no, chavos? Ujú. ¿Y esto cómo quedaría? 16 más 25. Ahí sería 16. Ay, no crean, chavos, me cuesta trabajo dibujar esto. Es como Sería- pi. Perdón, Nada. sería 16 más 25, ¿no? Sí. 41. ¿Cómo queda? 41. Raíz cuadrada de 41. 3 cuadrada de 40. 41, ¿no? Y ese sería su módulo. Ya si quisiéramos, en este caso, ver su ángulo, bueno, pues sacaríamos su ángulo ahí, que en este caso sería, a ver, aquí, si sacamos su componente de este vector, porque nomás hallamos ¿cómo sacamos su componente? ¿Cómo quedaría el vector PQ?
¿Cómo quedaría, jóvenes? ¿6 menos 2? Ah, no, perdón, es al revés, ¿no? Final menos inicial. 2 menos 6. 2 menos 6, Menos 4. ¿no? Luego, 3 menos 2. 3 menos 2 sería 5, ¿no? Positivo. Sí. Ahí está. Y nos damos cuenta que este vector de acá es igual a este de acá. Entonces, podríamos decir que el vector PQ es igual al vector U. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Pues ahí está. Ahí tenemos ya los dos ejercicios resueltos. No sé si tengan alguna duda hasta este punto. No, profe, ninguno. No, profe. Bueno, pues ahí están resueltos ya, chavos. Entonces, vamos a continuar con otro tema. Tenemos por ahí que ya el tiempo se nos está agotando nuevamente. Pero bueno, vamos a continuar con otro tema, ¿no? ¿Sale? ¿Sí quedó claro esto, jóvenes? ¿Para todos? ¿Preguntas? ¿Dudas? No, ninguno, todo claro. ¿Perdón? ¿Quedó todo claro, profe? ¿Quedó todo claro? Sí. ¿Ya no hay dudas? También parte. Solo acuérdense por ahí, jóvenes, que las componentes, los vectores que son equivalentes, las componentes deben quedar igual. Es decir, por ejemplo, si yo ya tengo un vector dado y quiero que, o sea, y quiero comprobar que el vector es equivalente a otro vector, pues las componentes deben ser exactamente igual, ¿no? Y al ser igual, pues va a ser el mismo módulo y va a ser la misma dirección. Aunque el vector, por ejemplo, aquí, como este vector U, ¿sí? Y este vector PQ son equivalentes o son iguales, solo que está desplazado en el espacio en otros puntos. También puedo tener otro por acá, otro vector por acá. Por ejemplo, puedo tener otro vector, vamos a suponer un ejemplo, ¿no? Puedo tener otro vector aquí y pueden ser igual. O puedo tener otro vector por acá y van a ser iguales. Siempre y cuando las componentes sean iguales, la dirección y el sentido. ¿Sí? Obviamente, obviamente debe de tener el mismo dirección y el mismo ángulo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Debe de tener el mismo ángulo. Esos son los ángulos, ¿no? Entonces deben de tener el mismo ángulo, no importa en dónde esté el vector. Puede estar desplazado, pero deben de tener el mismo ángulo, la misma dirección y el mismo sentido para que sean equivalentes.